El incendio que no dejó cenizas. Esto no es una historia sobre un emperador loco. Es la historia de cómo un fuego, una mentira y un puñado de valientes cambiaron el destino del mundo para siempre. Y en el corazón de todo, no está solo la política o la guerra, sino una historia de amor, celos y traición que se teje a través de los siglos. Imagina que estás en Roma. Es la noche del 19 de julio del año 64 después de Cristo. El aire es denso, pesado, un sopor que solo la oscuridad alivia. Los callejones estrechos y las insulae, esos edificios de apartamentos de madera, están llenos de vida, de sueños y de pequeños dramas cotidianos. En la cima de una colina, el joven emperador Nerón, obsesionado con la música y el arte, se aburre. Roma, con sus viejos templos y sus caóticas calles, le parece un lienzo desordenado que él, como artista divino, debe rediseñar. Y entonces, todo cambia. Una pequeña chispa, quizás en una tienda llena de aceites y maderas, se convierte en una lengua de fuego. Esa lengua se convierte en un dragón. El dragón se convierte en un océano de llamas que devora el circo máximo, esa mole de piedra y madera que ha sido testigo de siglos de gloria. El fuego no solo consume, sino que ruge, ruge por las calles, se desliza por los muros, salta de tejado en tejado. Lo que comenzó como un accidente, se siente ahora como un castigo divino. Durante 6 días y 7 noches, Roma ardió. La gente corría, desesperada, con el rostro ennegrecido por el humo y las lágrimas mezcladas con el hollín. Los gritos de las familias que no encontraron escape se perdieron en el estruendo de los edificios que se derrumbaban. 2/3 de la ciudad quedaron reducidos a escombros. La vieja Roma, la de Rómulo y Remo, la de los fundadores, había desaparecido. ¿Y dónde estaba el emperador? ¿Dónde estaba Nerón, el supuesto protector de su pueblo? Las historias cuentan que él no estaba en la ciudad. Estaba en su villa de Ancio, y no estaba preocupado. Al enterarse, no corrió a ayudar a los supervivientes. Se cuenta que se puso sus túnicas de poeta, subió a una torre y con su lira en la mano, recitó un poema sobre la caída de Troya mientras veía su propia ciudad arder. ¿Un sádico? ¿Un artista consumido por su propia megalomanía? La historia, como siempre, es más compleja que eso. Aunque muchas de las historias de su locura se escribieron después de su muerte, por sus enemigos, lo cierto es que Nerón no actuó como un héroe. Su primer impulso no fue el de un líder, sino el de un visionario. Las cenizas no eran un desastre para él, eran una oportunidad. Un espacio en blanco para construir la Domus Aurea, su gigantesco palacio dorado. Un palacio que simbolizaría su grandeza, su poder, su ambición. Pero Roma estaba rota, y con ella su paciencia. No podía culpar a la suerte. Necesitaba un chivo expiatorio. Necesitaba alguien a quien señalar. Alguien para que pagara por su arrogancia y por un incendio que olía demasiado a ambición. Necesitaba un enemigo que nadie se atreviera a defender. Y Roma, en su inmensa y caótica metrópolis, albergaba una secta extraña, una gente reservada, que se reunía en secreto y que, se rumoreaba, odiaba a la humanidad. Unos seguidores de un carpintero de la lejana Judea. Un grupo llamado cristianos. Aún no eran un movimiento. Eran una chispa en la oscuridad. Y Nerón estaba a punto de convertir esa chispa en una llama que nadie podría apagar. Estaba a punto de usar su mentira para dar forma a un futuro que jamás podría haber imaginado. Un futuro que siglos después traería a la vida a un hombre, Constantino, cuya vida y amores se entrelazarían con este legado de fuego. El chivo expiatorio. Nace la persecución el aire. Antes cargado de humo y desesperación, ahora estaba saturado de una ira silenciosa. La ciudad era una cicatriz humeante, y la gente sabía, en lo más profundo de su estómago, que este no había sido un accidente. ¿Quién se beneficiaba de esta destrucción masiva? La respuesta señalaba directamente a un hombre y a su sueño de una ciudad dorada: Nerón. La sospecha era una enfermedad que se extendía más rápido que el fuego. Los rumores se volvían cada vez más audaces. Nerón había encendido él mismo las llamas. Necesitaba desviar la atención, necesitaba una mentira que nadie se atreviera a cuestionar, un villano tan ajeno a la sociedad romana que su culpabilidad fuera por defecto creíble. Y ahí, en las sombras de la ciudad eterna, se encontraba el chivo expiatorio perfecto. Se les llamaba cristianos. No eran un grupo homogéneo, no eran una fuerza política. Eran una colección de esclavos, de mujeres, de libertos, de extranjeros. Una secta que se reunía en secreto.
que hablaba de un solo Dios, que se negaba a participar en los festivales públicos, a rendir culto al emperador como una deidad, a ofrecer sacrificios a los dioses tradicionales de Roma. La gente ya desconfiaba de ellos. Los llamaban ateos por no creer en el panteón romano. Los rumores eran oscuros y perversos. Decían que en sus rituales se comían a sus dioses. El pan y el vino se convertían en carne y sangre, ¿no? Que practicaban el incesto. Se llamaban hermano y hermana en sus reuniones, y que su fe los hacía odiar a la humanidad. Un cóctel de miedo e ignorancia perfecto para Nerón. El emperador no dudó. Decretó que los cristianos eran culpables del incendio. La acusación fue un golpe maestro. En lugar de un emperador megalómano, Roma tenía ahora un enemigo interno, un traidor a la patria, un grupo de fanáticos que merecía el castigo más severo. Y el castigo llegó. No fue una ejecución rápida y limpia, sino una orgía de crueldad. Las persecuciones de Nerón se convirtieron en un espectáculo macabro. Los cristianos eran apresados, torturados y asesinados de formas tan horribles que incluso algunos romanos se sintieron incómodos. Eran cubiertos con pieles de animales y lanzados a los perros rabiosos para que los devoraran en el circo máximo, mientras la multitud gritaba de placer. Eran crucificados, una de las muertes más dolorosas. Y luego, en un acto que demostraba la depravación de Nerón, eran cubiertos de brea y encendidos como antorchas vivientes para iluminar sus jardines personales, su domus aurea en construcción, mientras él ofrecía fiestas a la élite de la ciudad. El fuego que había devorado la ciudad ahora era usado por el emperador para devorar a su gente. Pero esta brutalidad tuvo un efecto que Nerón nunca podría haber previsto. Las cenizas del gran incendio habían consumido la Roma de piedra y madera, pero las llamas de la persecución de Nerón no solo quemaron cuerpos, solidificaron una fe. La sangre de los mártires se convirtió en la semilla de una iglesia. En lugar de desaparecer, el cristianismo se fortaleció en la adversidad. Las familias, divididas por la fe, se unieron en la clandestinidad. Los ritos se volvieron más secretos. La confianza se convirtió en el activo más preciado, y la traición, el miedo más grande. Este tipo de traición y sacrificio, donde un líder utiliza una mentira para justificar la destrucción de vidas, se convertiría en un tema recurrente a lo largo de la historia. Un patrón que muchos siglos después, un líder como Constantino debería enfrentar en su propia vida. Su propia familia, llena de ambición y secretos, se convertiría en su mayor prueba. La traición, la envidia, los celos y una ambición sin límites no son exclusivos de los emperadores. Son emociones humanas. Y en la familia de Constantino, ese cóctel explosivo de intrigas pondría a prueba su fe, su corazón y su capacidad para liderar un imperio. Pero para entender a Constantino, primero debemos entender a los cristianos a los que Nerón condenó. Debemos ir a donde la persecución los empujó, a las catacumbas, a las sombras, a la vida en el más profundo secreto. Bajo las sombras, la fe secreta Nerón creía que había eliminado a los cristianos. Con las antorchas vivas iluminando sus jardines, pensó que había extinguido una secta molesta. Pero estaba equivocado. El fuego no había acabado con ellos. De hecho, había encendido algo más poderoso, una determinación férrea. La persecución no los disolvió, los unió. Y en ese acto de unirse, de esconderse, crearon una nueva forma de familia y de misterio. Las calles de Roma, reconstruidas sobre las cenizas del incendio, estaban bañadas por un sol brillante. Pero debajo, en el laberinto de túneles y catacumbas, la oscuridad reinaba. Y en esa oscuridad, la fe floreció. Aquí, lejos de los ojos de los espías imperiales y los chismes de los mercados, los cristianos se reunían. Su mundo se hizo pequeño, íntimo, basado en la confianza absoluta. Un grupo de 10, 20 personas, susurrando oraciones, compartiendo pan y vino, y enterrando a sus muertos en nichos excavados en la roca. Esta vida clandestina les dio un nuevo significado a las palabras. Hermano y hermana no eran solo títulos, eran promesas. Eran la diferencia entre la vida y la muerte. Se cuidaban unos a otros, no por obligación de sangre, sino por un lazo espiritual que era más fuerte que cualquier ley de Roma. Y en el corazón de estas reuniones estaba el misterio. ¿Qué veían los romanos cuando miraban a estos cristianos? Veían ritos extraños, símbolos secretos. Veían a un grupo de personas que se reunían para beber el cuerpo y la sangre de su dios. ¿Era canibalismo? Para el mundo exterior era una posibilidad aterradora. Para ellos, era el más profundo acto de fe, un acto que sellaba su pertenencia a algo más grande.
El miedo, sin embargo, era un huésped constante en la casa de cada creyente. Había quienes bajo la presión cedían y traicionaban a sus compañeros. La traición era el arma más poderosa de la persecución y la sospecha un veneno lento y doloroso. Los cristianos tenían que confiar plenamente, pero el mundo exterior les recordaba que la confianza podía romperse. Y en esta historia de fe y secretos, las mujeres jugaban un papel fundamental. Eran las guardianas de la fe en el hogar, las que transmitían las historias y las oraciones a los niños. Eran maestras, líderes, mártires. Sus nombres, como los de Perpetua y Felicidad, se convertirían en leyendas de resistencia y fortaleza. Ellas fueron las que mantuvieron viva la chispa de la fe cuando parecía que el imperio estaba decidido a apagarla. Eran el pegamento que mantenía unidas a las familias, tanto de sangre como espirituales, en un mundo que quería verlas separadas. Este mundo de secretos y lealtades a vida o muerte, forjado en la persecución, crearía una base que siglos después un hombre poderoso necesitaría más que nadie. Porque mientras los cristianos aprendían a vivir y a morir en las sombras, en la otra punta del imperio, la historia ya estaba preparando a un líder para ellos. Un hombre que también estaría rodeado de secretos, de ambición familiar y de una traición tan profunda que resonaría en todo su imperio. Constantino, el futuro emperador, no nacería en el seno de la fe cristiana, sino en el de la política romana, un mundo donde la lealtad se compraba y la traición era la moneda de cambio. Su vida sería un tapiz complejo, donde la fe que surgió de la oscuridad se mezclaría con la luz cegadora del poder y las sombras de su propia familia. Y en esa mezcla, una historia de amor, celos y conspiraciones tomaría forma, una historia que probaría si su fe era tan fuerte como la de los mártires de las catacumbas. La caída de la dinastía. Roma en el caos. Con el mundo en llamas, Nerón se dio cuenta de que su reino, al igual que Troya, estaba llegando a su fin. En un acto final de desesperación, se llevó su propia vida con ayuda de su secretario. Con su último aliento dijo: «¿Qué artista muere conmigo?». En ese momento, no solo terminaba la vida de un emperador, terminaba una dinastía que había gobernado Roma por más de 100 años. La familia Julio-Claudia, la de César y Augusto, ya no existía, y el vacío que dejó fue un grito de guerra. Roma no estaba preparada para el caos que vendría. La estabilidad, aunque frágil, que había existido bajo la sombra de la dinastía, se derrumbó. Los 14 años de Nerón fueron seguidos por el año de los 4 emperadores. 4 hombres, 4 generales, se disputaron el trono en un lapso de apenas 12 meses. Galba, Otto, Vitelio. Uno tras otro, llegaron al poder solo para ser derrocados y asesinados por sus rivales. Era una danza de ambición y sangre que ponía en evidencia la naturaleza brutal del poder romano. El emperador ya no era un hijo de los dioses, era el líder del ejército más grande, un hombre que podía imponer su voluntad por la fuerza. La ciudad de Roma, una vez el centro del universo, ahora era un peón en un juego de ajedrez. Los líderes surgían de las provincias, de las legiones fronterizas, de las familias militares que se habían forjado en la guerra, no en la política de la élite romana. El último de los 4, Vespasiano, un general con experiencia en Judea, finalmente restauró un poco de orden, pero su ascenso y el de su familia, los Flavios, demostró una nueva verdad. Para gobernar el imperio necesitabas un ejército, y para mantener el poder necesitabas una familia sólida. La sangre y la lealtad se convirtieron en las monedas de cambio más valiosas en la élite romana. Mientras el imperio se desgarraba a sí mismo, la pequeña comunidad cristiana bajo la superficie observaba y esperaba. Los ritos que antes se consideraban traición ahora eran un refugio. Las familias que se habían unido en la clandestinidad mantuvieron su fe y su cohesión en medio del caos público. La fuerza que Nerón había intentado erradicar se estaba gestando, silenciosa y paciente, en las sombras. Estaban forjando una resiliencia que el imperio, con toda su fuerza militar y política, parecía haber perdido. Esta era la realidad en la que nacería un hombre destinado a cambiarlo todo. Un hombre cuya vida personal, familiar y política sería un reflejo de este mismo caos. Un hombre que entendería el poder del ejército y la importancia de la familia como ninguna otra. Un hombre que se vería atrapado entre la lealtad y la traición de sus seres más queridos, en un mundo donde un emperador no podía confiar ni siquiera en su propia sangre. El mundo romano había tocado fondo, pero en ese fondo, una chispa de esperanza estaba a punto de encenderse.
y esa chispa no vendría de la vieja Roma, sino de una nueva fuerza. El escenario estaba preparado. La fe secreta, las ambiciones familiares y la necesidad de un líder que pudiera restaurar el orden se unirían en la persona de un hombre, Constantino. El héroe inesperado, el ascenso de Constantino. Si hubieras caminado por las calles de Nicomedium a principios del siglo IV, el joven Constantino no te habría llamado la atención. Era solo un rehén, un joven general talentoso, sí, el hijo de un emperador, pero vivía bajo la sombra, obligado a servir en la corte de un rival, con la amenaza de una traición constante. Sin embargo, este hombre que apenas tenía un reclamo legítimo al trono, se convertiría en el líder que finalmente uniría al imperio y, con ello, forjaría el futuro de la fe que Nerón había intentado erradicar. Su historia comienza con su padre, Constancio Cloro, un general de gran reputación, uno de los 4 emperadores que gobernaban el vasto imperio. Pero el padre de Constantino no era de la realeza. Era un hombre de provincias, un militar de la antigua escuela, que se había abierto camino en la meritocracia del ejército. Y el imperio, para mantener la paz, se había dividido en 4 partes. Constantino era el hijo de uno de ellos, pero eso no lo hacía inmune a las intrigas. Su vida dependía de la buena voluntad de Galerio, el emperador del Este, que lo mantenía en su corte como una pieza de ajedrez, un rehén para asegurar la lealtad de su padre. Pero Constantino era más astuto que Galerio. No era solo un militar brillante, sino un observador silencioso. Veía cómo funcionaba el poder, cómo la lealtad se negociaba, y cómo la traición podía venir del lugar más inesperado. Vio las intrigas palaciegas, los celos entre los coemperadores y las ambiciones que se escondían detrás de cada sonrisa falsa. En su sangre llevaba la ambición de su padre, pero en su corazón comenzaba a sentir el peso de una nueva influencia. Su madre, Helena, era una mujer de convicciones profundas, devota de una fe que veneraba a un solo Dios, un Dios que no exigía sacrificios humanos ni ritos paganos. Ella no era una figura pública, era una fuerza silenciosa pero poderosa, que susurraba lealtad, bondad y un sentido de la justicia que contrastaba con el mundo brutal en el que vivían. En el año 306, la vida de Constantino cambió para siempre. Su padre Constancio agonizaba en Britania. Galerio, sintiéndose poderoso, finalmente le dio permiso para unirse a él, pero con la clara intención de retrasarlo. Pero Constantino no esperó. En un acto audaz huyó del palacio de Nicomedia en medio de la noche. Cabalgó a toda velocidad sin mirar atrás, temiendo que lo atraparan y lo mataran. Finalmente, llegó a Britania a tiempo para ver a su padre dar su último aliento. Y allí, en la fortaleza de Boracum, el ejército que había servido a su padre tomó una decisión monumental. Aclamaron a Constantino como el nuevo emperador. No fue un decreto del Senado, ni una orden de Galerio. Fue el ejército, la fuerza que realmente gobernaba Roma, el que le otorgó el poder. Y con el poder vinieron las alianzas. Para solidificar su posición, Constantino debía casarse, y así conoció a Fausta. A diferencia de su madre, Helena, que representaba un tipo de lealtad más espiritual y silenciosa, Fausta era la personificación de la ambición. Era la hija de Maximiano, un coemperador que era tan despiadado y ambicioso como su propio padre. Su matrimonio no era una historia de amor, era un tratado de paz. 2 dinastías unidas en el papel, pero en el fondo, una unión de poder, de celos, de intrigas. Era el tipo de unión en la que una mujer podía ser una aliada política invaluable o un veneno lento para su marido. El mundo público de Constantino era una guerra por el control, pero su mundo privado, su familia, sus amores y sus lealtades, también se estaba convirtiendo en un campo de batalla. La fe de su madre, el pragmatismo de su esposa y su propia ambición se estaban entrelazando en un nudo que un día solo podría ser cortado con una espada. El escenario estaba preparado. La fe que Nerón había intentado extinguir ahora tenía un protector. Pero ese protector, Constantino, aún no sabía que las mayores batallas no se librarían en el campo, sino dentro de los muros de su propio palacio. Secretos de familia y el gran misterio. Mientras Constantino marchaba de victoria en victoria, uniendo las partes dispersas del imperio con la fuerza de su espada y la brillantez de su estrategia, su mayor batalla se libraba en silencio, dentro de los muros de su propio palacio. Era una guerra de celos, de ambición y de un amor retorcido, y sus protagonistas no eran generales rivales, sino su propia familia.
En el centro del drama estaban dos personas, Crispo y Fausta. Crispo era el primogénito de Constantino, el hijo que tuvo con su primera esposa. Era un joven brillante, un talentoso militar que había demostrado su valor en el campo de batalla y se había ganado el respeto de su padre y el cariño de las tropas. Su futuro como heredero era seguro. Pero para Fausta, la segunda esposa de Constantino y la madre de sus otros hijos, Crispo era una amenaza para el futuro de su propia sangre, para la línea de sucesión que ella había planeado con tanta meticulosidad. La corte imperial era un nido de víboras, y Fausta, como hija de un emperador, sabía jugar el juego mejor que nadie. El amor de Constantino por sus hijos era su mayor vulnerabilidad, y Fausta, consumida por los celos y el deseo de asegurar que sus propios hijos se sentaran en el trono, empezó a tejer una red de mentiras. La historia es un susurro oscuro. Algunos dicen que Fausta, enamorada de Crispo, intentó seducirlo y que al ser rechazada, lo acusó de traición, de intentar usurpar el trono. Otros, más pragmáticos, afirman que simplemente lo acusó de una conspiración para eliminar a su padre, un movimiento puramente político para sacarlo del camino. No importa cuál fuera la verdad, el veneno había sido inyectado. Constantino, un hombre que no toleraba la traición, reaccionó con una furia devastadora. Los detalles se pierden en la historia, pero el resultado es claro. Crispo fue arrestado y, sin juicio, fue ejecutado por orden de su propio padre. El brillante general, el hijo que había luchado a su lado, fue asesinado. El imperio se quedó sin aliento. Un emperador que se había ganado la lealtad de millones no podía confiar ni en su propia familia. Pero la tragedia no terminó ahí. Poco después, Fausta fue encontrada muerta. Se cuenta que Constantino la hizo encerrar en un baño supercalentado, donde murió asfixiada por el vapor. ¿Por qué? Ahí reside el gran misterio. Descubrió Constantino la mentira de su esposa y la mató en un ataque de remordimiento por haber ejecutado a su propio hijo inocente. ¿Fue ella una víctima colateral de una conspiración más grande? ¿O simplemente se había vuelto una carga política demasiado grande? Lo que sí sabemos es que las dos personas más importantes en la vida de Constantino, su hijo amado y la madre de sus herederos, murieron en un breve lapso de tiempo. Su madre, Helena, quedó devastada por las muertes y se convirtió en una figura aún más devota, buscando consuelo en la fe que su hijo aún no abrazaba por completo. Las muertes de Crispo y Fausta fueron un punto de inflexión. El gran emperador que acababa de consolidar el poder en el oeste había fracasado en lo más importante: mantener unida a su familia. El hombre que se convertiría en un santo para muchos había cometido un acto de violencia tan brutal que lo atormentaría por el resto de su vida. El mismo hombre que sería el primer emperador cristiano ya había experimentado en su propia sangre lo que es el pecado original: el engaño, los celos y la traición. El camino de Constantino no era el de un mártir, sino el de un hombre de poder, lleno de contradicciones. La misma fe que Nerón había intentado extinguir con el fuego, ahora tendría que sanar las heridas de un hombre que había derramado la sangre de los suyos. El siguiente capítulo en la historia no sería una guerra, sino un milagro. Un milagro que surgiría de un momento de profunda desesperación. La batalla del puente Milvio. Una cruz en el cielo. Constantino estaba en guerra. Y no era una guerra cualquiera. Era el enfrentamiento final por el control de la mitad occidental del Imperio Romano. Su rival Magencio lo superaba en número. La batalla se iba a librar en el puente Milvio, un lugar estratégico para entrar a Roma, una ciudad que ahora estaba en manos de su enemigo. El ejército de Constantino estaba cansado, superado, y el miedo era una sombra que los seguía. Fue en este momento de incertidumbre, antes de la batalla decisiva, cuando Constantino experimentó su visión. Era un hombre pragmático, un militar, un político, pero se sentía superado. La historia cuenta que miró al cielo y vio una cruz de luz con las palabras «In hoc signo vinces». Con este signo vencerás. A la mañana siguiente ordenó a sus hombres que pintaran el crismón, el monograma de Cristo en sus escudos. Fue un acto audaz, un acto de fe. Constantino no se había convertido al cristianismo de la noche a la mañana, pero estaba dispuesto a tomar una oportunidad, a apostar por un Dios que, a diferencia de los paganos, no le había fallado. El resultado de la batalla fue una victoria abrumadora para Constantino. Magencio se ahogó en el río Tíber al intentar escapar. Roma estaba bajo el control de Constantino, y el imperio tenía un nuevo líder. Fue un momento de triunfo, pero también de profunda ironía.
El mismo símbolo que los cristianos habían adoptado como una señal de martirio y redención, ahora era el signo de la victoria militar. La fe que se había forjado en la clandestinidad y la persecución, ahora era la fe del emperador. El destino de Roma y la cristiandad estaban entrelazados para siempre. Pero la historia de Constantino no termina en el campo de batalla. La victoria le dio el poder, pero su alma aún estaba herida por la tragedia de su familia. El hombre que había matado a su hijo y a su esposa en un frenesí de ira, ahora gobernaba en nombre de una religión de amor y perdón. Su fe aún era una incógnita, un misterio que se revelaría en su siguiente gran acto. El Edicto de Milán, de la persecución a la tolerancia. Por más de 250 años, los cristianos habían vivido como fantasmas en su propia ciudad. Unas veces ignorados, otras brutalmente perseguidos. Pero en el año 313, algo impensable sucedió. El emperador Constantino y su coemperador Licinio se reunieron en Milán y firmaron un documento que cambiaría el destino del mundo para siempre, el Edicto de Milán. Este no era un edicto que proclamaba al cristianismo como la religión oficial del imperio, no todavía. Era algo mucho más revolucionario. Era un edicto de tolerancia. Por primera vez en la historia del vasto imperio romano, la libertad de culto se convertía en una ley. A los cristianos y a cualquiera que lo deseara, se les garantizaba el derecho a seguir sus propias religiones sin temor a ser perseguidos. Los bienes que les habían sido confiscados durante las persecuciones, las iglesias, las propiedades, todo, les sería devuelto. ¿Veis? La fe que había nacido en los callejones oscuros y en las catacumbas, ahora podía salir a la luz del sol. La señal del pez, los símbolos secretos que habían sido utilizados para la identificación en tiempos de persecución, ahora podían ser mostrados con orgullo. Los cristianos ya no eran un enemigo del Estado, sino ciudadanos con los mismos derechos que los demás. El impacto fue monumental. Fue el fin de una era y el inicio de otra. La semilla de la fe que Nerón había intentado extinguir con el fuego se había convertido en un árbol frondoso que ahora podía crecer libremente. Las comunidades, antes secretas y pequeñas, comenzaron a construir iglesias, a reunirse abiertamente y a evangelizar a más personas. El cristianismo se había movido del subterráneo al centro de la escena, y todo gracias a un hombre, Constantino. Pero mientras Constantino firmaba este decreto de tolerancia pública, su alma permanecía en un estado de profunda contradicción. La misma mano que sostenía la pluma para liberar a una fe de la opresión, era la mano que había ordenado la muerte de su propio hijo y esposa. El hombre que le daba un futuro de paz a los demás no podía encontrarla en su propia vida. Su fe, ese crismón en sus escudos, era un símbolo de victoria en la batalla, pero su corazón estaba roto, atormentado por la culpa y el remordimiento. La tragedia familiar de Crispo y Fausta fue un punto de inflexión para él, un recordatorio constante de que el poder absoluto no podía protegerlo de sus propias pasiones y errores. El Edicto de Milán fue un acto de gracia, un intento de equilibrar la balanza kármica, de compensar la oscuridad personal con la luz pública. Pero no fue suficiente. Para encontrar la paz interior, Constantino debía enfrentar a las mujeres que habían moldeado su vida y su destino. Su madre, Helena, una mujer de profunda fe y remordimiento por lo que había sucedido, y la figura trágica de Fausta, cuyo engaño había desencadenado la tragedia. Su siguiente paso, su siguiente gran acto, no sería político, sino profundamente personal. Sería un viaje de redención que lo llevaría a los orígenes mismos de la fe que ahora protegía. Un viaje impulsado por el amor de su madre y la búsqueda de una paz que el poder no podía darle. Un viaje que revelaría cómo las mujeres detrás del trono, con su fe, su amor y sus celos, fueron las verdaderas fuerzas que moldearon el imperio. El amor de un emperador, mujeres detrás del trono. El poder de un emperador romano no era solo su ejército, era también su familia. Y en la vida de Constantino, las mujeres que lo rodeaban no eran solo figuras decorativas, eran arquitectas de su destino. Eran las que susurraban al oído, las que aconsejaban, las que conspiraban y las que en última instancia lo guiaban hacia su destino final. Su madre, Helena, era su confidente más cercana. Había vivido el ascenso de su hijo, la alegría de su victoria y la desesperación de su tragedia familiar. Tras la muerte de Crispo y Fausta, Helena se sumió en un profundo dolor. Su fe, sin embargo, la sostuvo. Se dedicó a obras de caridad y, en un acto de devoción monumental, emprendió un viaje a la Tierra Santa.
No fue un viaje de turismo, sino una peregrinación. Fue a buscar las raíces mismas de su fe, a redimir el pecado de su hijo. Y su búsqueda dio frutos. Según la leyenda, ella encontró la Veracruz, la cruz en la que Jesucristo fue crucificado. Fue un momento de profundo significado, que no solo fortaleció su propia fe, sino que legitimó la fe de su hijo y la convirtió en una religión de poder. Y luego estaba Fausta, la mujer que había compartido la cama del emperador, que había sido su aliada política, se convirtió en su mayor traición. La historia de su amor retorcido, su matrimonio político y los celos que la llevaron a destruir a la familia no se olvida. Su fantasma persiguió a Constantino. Ella era el recordatorio de que no importaba cuán poderoso fuera, el emperador no podía controlar los deseos, las ambiciones y las pasiones humanas, ni siquiera dentro de su propio hogar. Estas dos mujeres, una la encarnación de la fe y el perdón, y la otra la de la ambición y la traición, fueron las dos mitades del alma de Constantino. Fue un hombre atrapado entre dos mundos, el de la ambición, el poder y la violencia romana, y el del perdón, la gracia y la fe cristiana. Su amor no era un amor simple, era una lucha constante entre estas dos fuerzas. La historia de su familia, con su dolor y sus secretos, no era solo un drama personal. Era un microcosmos de la gran transición del imperio, un imperio que se movía de un pasado pagano y brutal a un futuro que sería, para bien o para mal, definido por la fe cristiana. La fe de su madre, la traición de su esposa y el asesinato de su hijo, todos se convirtieron en las fuerzas motrices que lo impulsaron a hacer lo que hizo. Se dice que fue bautizado poco antes de su muerte, pero ¿fue su fe una verdadera conversión o un acto final para asegurar su lugar en la historia? Lo que sí sabemos es que las cenizas del incendio de Nerón, la sangre de los mártires, la traición en su propia casa y el amor y la fe de su madre se unieron para crear el legado de un hombre que con todas sus fallas cambió el mundo para siempre. El camino, la batalla, el edicto, todo condujo a un solo destino, la culminación de un imperio y el nacimiento de una nueva era. El legado de las cenizas. De Nerón a la cristiandad volvamos a la imagen que lo inició todo. El fuego, el gran incendio de Roma, encendido por la ambición de un solo hombre, Nerón, que quería ver una nueva ciudad emerger de las cenizas de la vieja. Una catástrofe que él convirtió en una oportunidad, y la convirtió en un crimen que necesitaba una víctima. Culpó a los cristianos, una pequeña secta de soñadores, y en su ceguera los persiguió con una brutalidad inusitada. Pero la historia no es una línea recta. El fuego que Nerón encendió no solo destruyó una ciudad, sino que de una forma retorcida plantó una semilla. El dolor de la persecución no eliminó a la fe, la purificó. La sangre de los mártires no extinguió la chispa, la convirtió en una llama inextinguible que ardía en las sombras de las catacumbas, en los rituales secretos de las familias que creían. Mientras el imperio se desgarraba en luchas internas y los emperadores se sucedían uno tras otro, la fe que Nerón había intentado borrar crecía en silencio. Y entonces apareció Constantino, un hombre de poder, de estrategia, de ambición, que heredó un imperio en caos y una vida personal llena de secretos. La historia de su victoria en el puente Milvio y el edicto de Milán no puede entenderse sin el drama en su propio hogar. La fe inquebrantable de su madre, el amor y los celos de su esposa, el asesinato de su hijo no fueron solo eventos personales, fueron catalizadores. La traición dentro de su familia fue lo que lo llevó a buscar un poder más grande. Su búsqueda de la paz interior fue la que lo llevó a abrazar una fe que él mismo había visto florecer en la adversidad. El resultado es uno de los giros más grandes de la historia. Las cenizas del incendio de Nerón no solo reconstruyeron Roma, sino que construyeron una nueva era. El imperio se unió bajo un solo hombre y por primera vez bajo un solo Dios. La cruz, el símbolo de la vergüenza y el sufrimiento, se convirtió en el estandarte del emperador. Los templos paganos se transformaron en iglesias, y la fe que una vez se reunió en secreto, ahora se reunía en las majestuosas basílicas. Desde un incendio provocado por un déspota hasta el surgimiento de una nueva religión mundial, desde la persecución hasta el edicto de tolerancia, desde una historia de celos y traición familiar hasta una de las conversiones más influyentes de la historia. La historia no es solo una serie de eventos, es un tapiz complejo, donde cada hilo, no importa cuán pequeño o insignificante, está conectado. Las acciones de un emperador, las vidas de unas pocas mujeres y el amor de una familia se unieron para cambiar el destino del mundo para siempre. Y todo como una ironía del destino.
comenzó con un fuego que no dejó nada más que cenizas y un legado que perduraría por milenios.